Todos sabemos que el Bob Esponja antiguo y el Bob Esponja nuevo tienen un montón de diferencias marcadas. El humor, la animación y hasta la calidad misma de la serie se han visto afectados por el paso del tiempo, llevándonos a presenciar, año tras año, cosas cada vez más raras. Cuando hace 20 años parecía que el elemento más exagerado de Bob Esponja era que había una ardilla con traje espacial, ahora tenemos múltiples ciudades, nuevos pescados que se ven cada vez más humanos y un alcalde de fondo de bikini siendo el mismo de Nueva Alga, por ningún motivo aparente. Material perfecto para mis teorías locas. Y bueno, es una de estas cosas raras las que nos sugiere una teoría extraña, que tiene todo que ver con Calamardo. Este deprimente habitante de fondo de bikini destaca en contra de toda esa gente colorida e incluso graciosa a la que estamos acostumbrados a ver. Un personaje que, pensándolo bien, si lo pones al lado de sus amigos, resalta de una manera tan innegable que casi parece como si no encajara entre ellos. Y si fuera exactamente eso, y si la razón de su vida infeliz no son sus vecinos, o su trabajo, o Bob Esponja, o lo que sea, sino algo más profundo, un agujero existencial que ni siquiera él puede identificar, y un secreto que tal vez nos hará entrever una esquina muy extraña y extraterrestre de la historia de este mundo submarino. Aunque antes de empezar, un flashback para explicar por qué tardó tanto este video. Esto está difícil. Este tipo de investigación requiere concentración y buena música. Esto servirá. Esto podría ser tú si escuchas música en apps que no te valoran ni a ti ni a tu productividad. Anuncios, mala calidad de sonido, un desastre total. Por eso mejor usa Lark Player, un reproductor de música que funciona sin conexión e incluso sin wifi ni datos. Tiene un ecualizador de bandas para que ajustes el sonido a tu gusto, desde bajos potentes hasta agudos cristalinos. Además, cuenta con un amplificador de volumen hasta el 300%, ideal para el gimnasio, el trabajo o el estudio. Y puedes crear tus propias listas de reproducción, como modo estudio o modo commute, todo a tu manera. No dejes que una mala app arruine tu ritmo. Antes de tu próxima sesión de estudio o investigación misteriosa, haz clic en el enlace de la descripción y descarga Lark Player. Música más potente, concentración al máximo. ¿Has notado lo solitario que es Calamardo? Digo, tiene intereses que no comparte con el resto de sus conocidos, como arte, música o buena comida, y generalmente es un ser bastante odioso, pero eso no es lo único. Como tal, casi no hay calamares en fondo de bikini, y ese casi solo está ahí por Calamarino. Y algo curioso a lo largo de la serie es que los miembros del cast principal pertenecen a especies con muy pocos ejemplares, o al menos muy pocos que hayamos visto. En el caso de Patricio, por ejemplo, hemos logrado ver cómo existen más estrellas de mar no relacionadas con él, como vimos en el episodio donde dos de estos se hacen pasar por sus padres. Y Calamardo no es la excepción, ya que en situaciones específicas hemos visto otros ejemplares de su especie, aunque son situaciones curiosas. Nuestro primer ejemplar es, obviamente, Calamarino, rival malvado con gustos marcadamente similares a los de Calamardo, cosas finas, arte y lujos, lo que podríamos ver como una coincidencia de no ser porque parece un patrón que se repite constantemente en esta especie. Por ejemplo, en un caso muchísimo más desconocido, en el capítulo donde asisten a un concierto de Kelpie G, vemos que no se trata solamente de otro clarinetista que por coincidencia parece ser un calamar, sino que igualmente vemos solo calamares como él en la audiencia, lo que significa que probablemente todos estos tengan gustos extremadamente similares. Esto no entra a terreno peligroso hasta que llegamos al episodio Ciudad Calamardo, en el que Calamardo se muda a una comunidad cerrada conocida como Villa Tentáculos, lo que nos presenta de forma completa cómo una sociedad de calamardos funcionaría, y es horrible. Todo el mundo vive en moais exactamente iguales y decorados de forma similar, donde tocan música similar, hablan similar, se visten similar, pero sobre todo viven una idea similar de cómo sería su vida perfecta. Lo que sucede es que Calamardo se acostumbró demasiado al caos de Bob y Patricio, por lo que cuando comienza a desencajar, los otros calamares se unen para sacarlo de su comunidad perfecta. Cosa interesante porque, considerando que se enteraron de la existencia de Villa Tentáculos por un comercial, significa que, más que querer vender casas, los calamares de este mundo buscan unirse y aislarse, en una sociedad rígida con una comunidad con murallas gigantes. Inicialmente, la teoría iba a que estos comportamientos nos recuerdan a cultos, extrañas comunas hippies o hasta tal vez sugieran motivos más malévolos. Y aunque esas opciones suenan perfectas para un video en el mes del miedo, la evidencia apunta hacia una alternativa mucho más extraña. Una alternativa que encontré en una teoría bien loca del usuario Squirrel, que propone que Calamardo, y por consiguiente todos los otros personajes que se parecen a él, no es un calamar.
y ni siquiera es un pez. Primero que nada, lo siento, te mentí. Esas no son las únicas veces que vemos animales similares a Calamardo, ya que hay varios pulpos y calamares a lo largo y ancho de la serie. El problema es que vemos un montón de pulpos y calamares que suelen tener una biología mucho más realista que lo que sea que es Calamardo. Tienen cabezas enormes, tentáculos bajos e incluso pico. Características biológicas reales que los separan de Calamardo, Calamarino y los habitantes de Villa Tentáculos. Lo que nos sugiere que todos ellos, incluyendo a Calamardo, no son ni calamares ni pulpos realmente, sino algo más. Es aquí donde entra el especial Aventura en la Atlántida. Al inicio del episodio, Bob y Patricia encuentran la mitad rota de un amuleto desconocido, que resulta ser la mitad perdida del amuleto de la Atlántida, como descubren al llegar al museo. Lo curioso es que quien explica toda la historia detrás del amuleto y los atlantes es justamente Calamardo, quien se encarga de presentarle a la audiencia y sus amigos sobre el arte, tecnología y logros que esta sociedad perdida logró desarrollar y dejar a los habitantes de fondo de bikini. Algo que esperaba que haría más bien, no sé, Arenita, no Calamardo, pero la cosa no se vuelve curiosa hasta que avanzamos aún más en el episodio. Al llegar a la ciudad, Calamardo es el más interesado en la cultura del lugar, y eventualmente se aleja del grupo cuando, al visitar el Salón del Arte, termina como modelo para varios atlantes pintores. Curioso porque parece que no solamente encuentra un punto de conversación dentro del arte, sino que es claro que la sociedad atlante tiene como prioridad las artes, el conocimiento y la ciencia. Algo que reconoció Squirrel que yo no había notado es que incluso en la pintura que se le es entregada a Calamardo como recuerdo, los atlantes decidieron poner pan enlatado, aunque una versión algo distinta de la que vimos en Villa Tentáculos. Probablemente es la versión que consumen ellos mismos en la Atlántida. Esta no es la única sorpresa que se lleva Calamardo al visitarlos, pues antes de ir, él comenta que la Atlántida se trataba de una ciudad llena de riquezas, con calles forradas de oro y postes de luz de diamante. Eso resultó no ser real, pero parece que se trata solo de conocimiento desactualizado, pues el rey relata que los atlantes se han encargado de vivir de forma muchísimo más austera en los últimos siglos, rechazando las riquezas que tienen por montones en su bóveda, tras vivir de manera ostentosa en la antigüedad. Lo que es un detalle interesante, porque justamente Villa Tentáculos tiene puertas doradas. Creo que ya vas viendo por dónde va esta teoría. Y eso que aún no hablamos del diseño mismo de los atlantes. Cuentan con piel azulada y largas narices, como Calamardo. Pero una de sus características más raras es su enorme cerebro puesto en una cúpula de vidrio. Esto nos indica algo muy importante. Esos no son sus cuerpos originales. Los atlantes utilizan cuerpos modificados tecnológicamente. Ahora, Squirrel dice que sus modificaciones fueron motivadas por su religión, ya que los atlantes habrían modificado sus cuerpos para intentar acercarse a sus dioses, obteniendo pelo naranja y cuerpos más humanoides como Neptuno, el rey del mar, incluso retratando esos cuerpos en su arte. Pero esto es algo que no me acaba de encajar, porque en ningún momento se menciona que sean religiosos, a pesar de que haya arte de Neptuno. Es una civilización alienígena súper avanzada donde la única alusión a Neptuno son obras de arte en estilo romano. En mi opinión, esto más que indicarnos que adoran a Neptuno, nos muestra que tuvieron un intercambio cultural muy importante con la antigua Roma, ya que incluso la arquitectura interior del Salón de las Artes es la misma que la del Panteón Romano. De hecho, el resto del arte nos muestra una clara influencia europea de distintos periodos artísticos, lo que sugiere que los atlantes tuvieron mucho contacto con la Europa de este universo, hasta que, en algún punto, decidieron aislarse del mundo completamente. Por lo que, la verdad, no creo que sus cuerpos sintéticos tengan motivación religiosa, sino que simplemente son extraterrestres que necesitaron adaptarse a la vida en un ecosistema completamente distinto al de su planeta natal, tras migrar a través del espacio como cuenta el rey en el episodio. Como dato curioso, sabemos que Neptuno, en Bob Esponja, también vive en un lugar llamado Atlantis o Atlántida, pero claramente son ciudades distintas, aunque tengo que aceptar que me confundí demasiado apenas noté esto por primera vez. Obviamente son ciudades distintas porque ambas tienen un rey distinto y porque las hemos visto a las dos y son claramente diferentes. Una es la ciudad futurista, oculta e iluminada de los atlanteanos, y la otra es una ciudad antigua con arquitectura romana, que no está oculta y es donde vive Neptuno con su familia real. Culpo a los guionistas por este obvio error de continuidad, aunque si quisiera teorizar, podríamos decir que ambas Atlantis tuvieron contacto también, por la clara influencia romana en sus civilizaciones y el arte de Neptuno. Pero no quiero.
Todo este asunto del intercambio cultural con la superficie y el posterior aislamiento de los atlantes se explica por su tecnología tan avanzada, que no solo les permitió crear cuerpos sintéticos que les permitan respirar bajo el agua o cambiar de forma en el caso de los atlantes militares, sino que sus construcciones son mayormente compuestas por cromo, un material que Fondo de Bikini no verá hasta el año 3000. Y es precisamente esto lo que da la idea de que al menos dentro del mundo de los atlantes existía una corriente que se opuso a sus avances bélicos y la riqueza desenfrenada, recordando que antes de su iluminación, los atlantes eran destructivos y ultracapitalistas. Así que no resulta loco pensar que una sección de la sociedad decidió cambiar de forma y alejarse, también escogiendo olvidar esa sociedad tan retrógrada y más bien adaptándose a una forma que les permitiese vivir en armonía con el resto del océano. Al paso de cientos y cientos de años, se olvidó este origen extraterrestre, pero persistió la cultura, el arte con rasgos europeos y el amor por el pan enlatado. Solo que, por azares del destino, la sociedad original también llegó a un punto lo suficientemente avanzado como para poder reunir ambas líneas evolutivas. O al menos hasta que Bob y Patricia lo arruinan todo, al romper la burbuja más antigua de la historia y hacer que Atlantis volviera a ocultarse para el resto del océano. Es una teoría extraña, nueva, y aunque explica un montón de cosas raras que vemos en la serie, no puedo evitar pensar que le falta un poquito más de evidencia. Intentando complementar la teoría, se ha señalado que los ojos de las figuras de helado con las que Bob y Patricio se emborrachan en la película son azul y verde, iguales a los ojos del señor Alteza Real, de Atlantis, lo que es francamente ridículo. La verdadera evidencia se encuentra en el Salón de las Artes, donde podemos ver una obra antigua en una esquina que tiene nada más ni nada menos lo que parece ser el rostro de Calamardo, pero mucho más primitivo, como si así se hubiesen visto los atlanteanos que aún no completaban su transformación. Así que espero que este extrañísimo video te haya gustado. Dale like al video si fue así, suscríbete para más videos como este y nos vemos en el próximo video. Adiós.